ese es un artículo que escribió un directivo de la Uso Nacional, que hace parte de la subdirectiva, hace parte de la Junta Directiva Nacional y es la subdirectiva de Arauca, funcionario de la Occidental, en Caño de Limón. Él es abogado y escribió una columna para una revista sobre la política petrolera en Colombia, pero él hace referencia a los antecedentes o inicios desde la época de la República, o sea, desde la época de Simón Bolívar. Yo obviamente no les voy a leer el texto, ustedes ya lo tienen en el WhatsApp. Simplemente voy a hacer referencia a eso porque hoy pues empezamos con el primer capítulo que tiene que ver lógicamente con la política petrolera en Colombia y todo lo que tiene que ver con la legislación petrolera. Pero antes de entrar en detalle de la normatividad, o sea, lo que es la legislación, voy a hacerles hoy un recuento rápido de lo que ha sido en Colombia la historia del petróleo, pero no contando, lógicamente, sucesos, que es lo que uno acostumbra a contar en la historia, anécdotas y cosas así, sino vamos a hablar es de la historia legislativa, o sea, de cómo en Colombia fue adoptándose modelos de contrato y adoptándose normas para legislar en el negocio de la industria petrolera. Obviamente, pues contaremos algunas anécdotas al respecto. Yo no sé si aquí me estén viendo una presentación en PowerPoint que dice el mundo del petróleo. ¿Sí la están viendo o no? No, señor. ¿No la están viendo? No. El artículo O solo de se ve el política en artículo. Colombia. Solo el artículo. Entonces, espérense. Vamos a ver si ahora sí ven la presentación en PowerPoint. Sí, Sí, señor. ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahí vamos aprendiendo, compañeros, como todo en la vida. Entonces, lógicamente yo le voy a hacer referencia al artículo de Óscar García, se llama el funcionario abogado de la USO que escribió ese articulito que ustedes van a ver. Entonces yo rápidamente aquí les voy a hacer unos antecedentes históricos para que ustedes los tengan en cuenta y lo que aparece aquí en las flechitas azules, ¿sí? Desde la corona española en adelante hasta el Código Fiscal de 1873. Entonces, todo esto es sacado del documento de Óscar García. ¿Bien? Entonces, inicialmente, pues ustedes ya vieron en el primer semestre, cuando empezaron la carrera, de que quien le dio el nombre a los manaderos de Infanta fue Gonzalo Jiménez de Quesada, quien en su incursión en América del Sur para llegar a Santa Fe o Bogotá, él desembarcó ahí donde hoy es Barranca y cogió a pie a buscar los caminos de los indígenas caribes que llegaban hasta Bogotá a comercializar sal en Zipaquirá con los chichas y hacían el trueque a cambio de oro y otras cosas que ellos traían de la costa caribe, y a través de ese camino fue que Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a Bogotá y en ese tránsito cruzó por las selvas de la Colorada y encontró los manaderos de crudo que quedaron registrados en los documentos de Diego Hernández de Gallegos, y aparece pues la fecha de 1536 como ese descubrimiento en el cual lógicamente pues se dice que es la primera evidencia de la existencia de hidrocarburos no solo en Colombia sino en América. Y ahí el nombre, porque Gonzalo Jiménez lo colocó Infantas en honor a las hijas del rey que acababan de nacer,
en España pues a los recién nacidos se les dice infantas. Luego transcurrió el tiempo y simplemente volvieron a reaparecer esos manaderos en el contexto histórico en 1852. Ojo con esta fecha, porque ustedes dentro de la historia mundial del petróleo saben que hacia 1850, 1851 hubo la destilación en Estados Unidos por Thomson y otros químicos, digamos las primeras muestras de crudo que se destilaron en laboratorio para obtener los derivados del petróleo. En primera instancia, pues querosene y otros compuestos no tan refinados como los que hoy tenemos, ¿no? Entonces, a la par con lo que iba ocurriendo en Estados Unidos, aquí en Colombia, un tal José Rueda Domínguez, ese es un dato que se obtuvo y lo encontró un hermano mío que trabajó en el Archivo Histórico de Santander, cuya sede que allá en la UIS, y él dentro de los documentos que organizó se encontró con un documento manuscrito, del cual yo poseo una fotocopia donde un tal José Rueda Domínguez trajo muestras de petróleo y de brea de allá del mismo Manadero de Infantas a Bucaramanga, obviamente con fines de que fueran analizados, pero en su momento, como nosotros estábamos muy incipientes en ciencia, nadie le paró bolas. Esto es importante tenerlo en cuenta dentro del contexto de la geopolítica, porque así como Estados Unidos para aquella época también era una nación, una república en sus inicios y muy incipiente, pues no tenía industria, no era la superpotencia que hoy conocemos, no era una nación industrializada, era netamente agrícola. Sí, ya habían incursionado en unas guerras civiles y le habían quitado unos territorios a México. Gran parte del territorio de Estados Unidos pues, fueron territorios invadidos y obtenidos a través de invasiones o de guerras. Pero para esa misma época nosotros tuvimos la oportunidad de haber podido incursionar en el desarrollo de la industria del petróleo, lo cual obviamente nos hubiera colocado en el contexto mundial hoy en día como una nación más industrializada. Hacia 1860, recuerden que en 1859 Francis Drake perforó el primer pozo en Titusville, Pensilvania, por órdenes de Beisel. Beisel fue un profesor de la Universidad de Cleveland y quien ya observando los resultados de laboratorio que se venían desarrollando en esa década de los 50 de este siglo, entonces él observó que era importante poder conocer de dónde venía el origen de esos resumaderos o manaderos y que si había un potencial más grande se podría convertir en una industria. Que Beisel, el profesor repito, de química de la Universidad de Cleveland, fue quien incentivó a Rockefeller a que construyera la primera refinería, y ahí es donde nace la Standard Oil, que es pues, la historia mundial del petróleo que ustedes ya conocen, que conocen todos. Pero aquí en Colombia, hacia esa misma época, en 1860, o sea, un año después de perforado el primer pozo en Titusville, Pensilvania, un ingeniero civil llamado Geo von Lengerke, alemán, que fue quien, digamos, bueno, tomó muestras de crudo otra vez del Manadero, de ahí de Infantas, y esas muestras las llevó a la Universidad de Colonia en Alemania para que fueran analizados y pues se investigaran la composición de ese líquido y se refinaran, pues, se destilaran. Pero obviamente tampoco a Geo von Lengerke le pararon bolas. Él llegó a Colombia hacia esa década de los 50 del siglo XIX, contratado por
el presidente del Estado Soberano de Santander, Solón Wilches, quien estaba incursionando con la construcción de las líneas férreas y a la par pues hizo que se hicieran caminos de herradura para sacar el café, porque en esa época Santander era la provincia o el departamento, digamos, bueno, en esa época se llamaban estados, era el estado cafetero por excelencia del país. Entonces, el café había que sacarlo del río Magdalena, porque el río Magdalena pues era la autopista, la única autopista de comunicación del país. Entonces, en esa construcción de esos caminos que hoy se conocen como los caminos del Enguerque, él pasó nuevamente por los manaderos de crudo de Infantas y obtuvo esa muestra y la llevó a Alemania. Este personaje, Georg Lenguerque, y su historia la pueden ustedes encontrar en el libro, en una novela histórica que escribió Pedro Gómez Valderrama, que se llama La otra raya del tigre. Para ustedes que les gusta leer mucho y más en esta pandemia, pues están ahí en acuartelamiento de primer grado y aburridos, y ya están cansados de ver novelas o telenovelas, y ya se vieron todas las películas que hay en Netflix y en Amazon. Entonces pueden coger ese libro, inclusive ese libro, esa novela de La otra raya del tigre, más que novela, es un libro historia, y eso fue llevado a la televisión. Y hay una telenovela que hizo RCN en los años 80 sobre ese personaje que dejó, según los cálculos, 261 hijos. El que es hoy rector de las unidades tecnológicas de Santander es descendiente de Georg Lenguerque. Cuentan la historia de que los campesinos en esa época, al ver a ese hombre ojiazul, mono, corpulento y hermoso, le entregaban las hijas para que las embarazara con el fin de mejorar la raza. Esto cuenta la historia. Pero bueno, dejar 261 hijos es algo pues, que no lo hace cualquiera. Ni mi papá, porque mi papá llegó a 36 hijos y yo no llegué sino a 3. No creo que ninguno de ustedes vaya a alcanzar ese récord de Lenguerque. El otro que yo conocí con bastantes hijos fue un médico de Concepción de apellido Morales, que dejó 61 hijos. Por allá en la costa también hay familias numerosas, ciertos patriarcas que dejaron más de 30 hijos, incluido Diomedes Díaz, que dejó como 28. Entonces eso hoy en día pues ya no se ve, y es importante conocer a ese tipo de historia, pero lo que yo quería traer aquí a colación con ustedes es cómo, simultáneo al nacimiento de la industria en Estados Unidos, que fue lo que lo convirtió en la potencia y el imperio que es hoy, pues nosotros tuvimos esa oportunidad. Simplemente pues tenemos el registro histórico, pero parece que nosotros nacimos como nación para seguir siendo subdesarrollada, no pobre, ¿no? Sino subdesarrollada, porque las oportunidades las dejamos ir. Eso tiene mucho que ver con la idiosincrasia y la cultura de la gente. Entonces, recuerden que también históricamente, y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que va a tener que ver con la geopolítica de la energía en el mundo. Les adelanto de que cuando uno mira el recuento de la civilización del hombre, desde la Mesopotamia, cuando el hombre empezó a utilizar el fuego, las civilizaciones que han dominado la energía predominante de la época son las que se convierten en potencia o imperio dominante en la esfera terrestre. Así como en su momento, pues el imperio persa, que fue el primero en utilizar el fuego, y muchos otros imperios conocemos históricamente, pero para no irnos al detalle tanto, pues recordemos solo el caso, por ejemplo, de España, e Inglaterra y España cuando dominó el viento, que es una energía alternativa y una energía
que la tenemos en este momento en uso con las turbinas de viento, pues España y Portugal con el viento como energía, que era la más importante en su momento, porque habían no solo las carabelas o los veleros o los barcos que se movían con viento como energía, sino también habían los molinos de viento por allá que se nombran en el Quijote, y en Europa todavía hay muchos molinos de viento, no solamente para trillar el trigo y para extraer agua, sino para muchos otros fines siempre se utilizó el viento. Entonces, cuando el viento fue la energía más importante, quien la dominó, pues España, y España se convirtió en la primera potencia, y de esa forma conquistó América, y no solo América, sino gran parte del litoral o la costa de África, y llegaron por allá hasta el lejano oriente, inclusive Filipinas. Eso fue colonia de España. Los filipinos, su idioma oficial es el español y la religión es la católica, o sea, todo eso fueron colonia española. Por eso Carlos V se jactaba en decir que su imperio era tan grande que en ese imperio nunca se ponía el sol, o sea, siempre en algún lugar de su imperio o de sus colonias estaría de día, porque tenían colonias alrededor del planeta. Luego vino el auge del carbón. Quien desarrolló la industria del carbón pues, fue Inglaterra. Inglaterra fue el que desarrolló el carbón con la máquina de vapor, que llevó a los barcos a vapor, los ferrocarriles a vapor, aliaron el carbón con el hierro y hicieron el acero, y bueno, eso llevó a la primera revolución industrial. Y con eso Inglaterra se convierte en potencia mundial. Y ya con el desarrollo del petróleo en Estados Unidos ya sabemos, se convierte en la potencia mundial que es hoy, gracias al petróleo. Entonces, quien tiene el control de la energía, y lo decía obviamente Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de Estados Unidos por muchos años, desde la década de los 70, él decía que tener el control de la energía era necesario para poder seguir siendo imperio. Cuando veamos el capítulo de geopolítica, pues vamos a ver algunos filósofos que le dan el significado a la geopolítica, y que en el caso, por ejemplo, de Ramsey, que es a quien se le achaca el acuñamiento del término geopolítica moderna, da a entender de que es muy importante poder tener los controles territoriales y de la energía para poder ser una potencia mundial. Y los académicos en Estados Unidos fueron los que impulsaron a sus gobernantes para que incursionaran en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que si Estados Unidos no participaba en esas guerras, aunque no fueran en sus territorios, lógicamente no podía ser potencia mundial. Y por eso es que los gringos meten las narices en todas partes para tener su participación y colaboración. En el documento que les envía al WhatsApp, les aparece de la época de la corona española, como los reyes de España, pues en la parte de minería, ellos adjudicaban los derechos de explotación normalmente a alguien que fuera llegado a la familia, a la corona del linaje del rey, o a un gran amigo del rey. Le adjudicaban los derechos de explotación de minerales o de minas y piedras preciosas bajo un modelo que se llamó concesión. Concesión es conceder. Entonces le concedían prácticamente la propiedad, el derecho. En una concesión, el concesionario, que es quien obtiene ese derecho, es prácticamente el dueño del recurso. Así, nosotros constitucionalmente siempre hayamos tenido de que los recursos naturales, la minería, el petróleo, el subsuelo, en el caso del petróleo, sean de la República o de la Nación o del Estado, siempre
el modelo concesionario es adjudicarle a ese concesionario los derechos sobre ese recurso como si fuera una propiedad privada. O sea, él es el dueño del recurso. Y el rey, pues, a sus amigos y descendientes les adjudicaba las minas y les decía, explótelo por su cuenta de riesgo y a mí me dan unas regalías. Y ahí viene el término regalía, que obviamente todavía la utilizamos, aunque no tiene el mismo contexto, ¿no? La regalía, pues, es un regalo y para mí, en este momento, utilizar el término regalía como lo usamos, pues no tiene epistemológicamente el mismo significado, porque cómo es que nos van a regalar a nosotros parte de los recursos que son nuestros, o sea, que me regalan de lo que es mío, pues no tienen un sentido, digamos, desde el punto de vista epistemológico. Entonces, yo diría que en lugar de llamarlo regalías, como las que estamos recibiendo por la explotación del petróleo y el gas y los minerales como el carbón, el oro, deberían de llamarse más bien unas compensaciones desde el punto de vista del producto ambiental, o llamarse, por ejemplo, una participación, unos derechos de uso de suelo, algún otro nombre, pero ese término regalía no cuadra, es más ofensivo, ¿sí? Porque eso es como si alguien fuera a la casa de uno o a su finca y sacara ya parte de la cosecha y luego le regalara a uno de lo que está sacando. Bueno, eso lo traigo a consideración porque pues esta historia va a terminar con el decreto ley 1760 del 2013 expedido por Uribe Vélez, donde se le hace la adquisición Ecopetrol y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos y se desmonta el modelo de contrato y asociación donde Ecopetrol era socio junto con la multinacional o petrolera inversionista a un modelo concesionario, o sea, con Uribe y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, nosotros tuvimos un retroceso de más de 100 años. O sea, en términos petroleros a 100 años y en términos contractuales regresamos a un modelo de más de 200 años porque regresamos a un modelo colonialista. O sea, hoy la Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudica las áreas para la exploración y explotación petrolera mediante un modelo concesionario. Lo llaman concesión moderna. ¿Sí? Y como lo vamos a ver también en un contexto económico, de cuánto de la ganancia que es el negocio le corresponde al país, que es lo que se llama el government take o el state take, ¿sí? A eso lo vamos a ver, cuánto de la ganancia que es el negocio le corresponde al país. Pues vamos a encontrar de que con el actual modelo, son las cifras que estoy sacando ahorita, para mi tesis de grado de maestría y también para un debate de control político que vamos a hacer en el Congreso, realmente el negocio actual en condiciones económicas es peor, compañeros, peor que lo que recibíamos hace 100 años cuando empezó la industria petrolera. O sea, es un modelo retardatario, regresivo y de saqueo. ¿Sí? O sea, si comparamos la industria petrolera hace 100 años, que también obviamente inició con un modelo concesionario que heredamos de la colonia, recibíamos un state take de más del 40%, más o menos un 44% en promedio. Y nosotros mismos aquí vamos a hacer los cálculos para que ustedes, por un lado, los aprendan a hacer y por otro lado, ustedes mismos saquen sus conclusiones. Y el modelo actual de la Agencia Nacional de Hidrocarburos deja escasamente un 20% de la ganancia para el país. O sea, es un modelo de saqueo, lo llamo yo. Y si vamos al fracking, bajo el modelo actual de combustible de fracking, con descuentos hasta el 40% en las regalías y más de 128 prebendas tributarias que existen en el estatuto tributario,
donde las petroleras no van a pagar el 25% de impuesto a la renta, sino el 2,82%, o sea, les quitamos casi todos los impuestos. Y uno calcula entonces qué le queda al país. El fracking nos va a dejar el 12% en promedio, 12% de la ganancia. O sea, compañeros, muy por debajo de lo que nos daban los de la Tropical Oil Company y la Standard Petroleum Company hace 100 años. Y lógico, muy por debajo del modelo que tenía Ecopetrol, que era el contrato de asociación que nos dejaba más del 75% para el país. Y cuando el contrato termina, pues Ecopetrol coge los campos y queda el 100% para el país. Obvio, hoy si le quitamos la participación privada de Ecopetrol, pues nos queda más del 85% para nosotros. Recuerden que hay un 11,51% en manos privadas, entonces pues no nos puede quedar el 100% a nosotros. Pero cuando Ecopetrol estaba de socio y había un inversionista operando y que participaba en la renta, a nosotros nos quedaba entre el 76 y el 85% para el país, dependiendo de la modalidad de contrato, porque el contrato de asociación tuvo muchas modificaciones a contratos de producción escalonada, contratos de factor R, contratos de ganancias compartidas, o sea, hubo varias modificaciones que las vamos a ver también, y que en esas modificaciones que hizo Virgilio Barco en el año 89, que hizo Ecopetrol en el año 93, y 95 y 96, pues la participación para el país fue mayor. Ya el proceso regresivo, como lo vamos a ver, de pérdida en renta petrolera para el país, fue desde el gobierno de Pastrana hacia acá, y lógicamente con el gobierno de Uribe, que nos llevó a un modelo concesionario colonialista y saqueador, y prácticamente hoy en día encontrar petróleo, pues el país prácticamente que no se beneficia es en nada, porque no se va a beneficiar el campesino, no hay lo que llamamos responsabilidad social empresarial, no hay cuidado del medio ambiente, no hay impuestos buenos para el país y tampoco nos van a dar empleo. ¿Sí? Una de las cosas que yo quiero que ustedes dejen claras es cómo nuestro salario como ingenieros de petróleo se deterioró a un nivel que lógicamente después de ganar de enganche 10 salarios mínimos mensuales, ese era el salario de enganche, hoy en día le ofrecen a un ingeniero de petróleo $1 millón, ¿sí? Y por ahí bonos de 40.000 pesos para que coma y duerma, bonos diarios, porque eso es a lo que nos llevó la transformación que lógicamente hizo Uribe en su política petrolera del año 2003 y 2004. Por ahí hay alguien que está solicitando admisión ya. Entonces, compañeros, en términos ligeros, así esta parte histórica extraída del documento que les envié, pues lo que narra es que después de 1819, cuando en la batalla supuesta de Boyacá o el pantano de Vargas, nace la República de Colombia y posteriormente la Gran Colombia. La primera constitución que hubo fue la Constitución de Cúcuta en 1821. En esa Constitución de Cúcuta en 1821 no se habló nada sobre minería, obvio, de petróleo menos, porque eso todavía no se estaba utilizando. Ya en 1829, el libertador Simón Bolívar despide un decreto en Quito. Recuerden que en ese momento aún existía lo que se llamaba la Gran Colombia, conformada por lo que hoy es Ecuador, Venezuela, Panamá, Colombia, inclusive hasta parte de Costa Rica y parte de Nicaragua. La parte de Nicaragua nosotros la seguimos en 1928, ¿sí? Con un tratado es Guerra Bárcena, en 1928. Entonces,
En esa época, Bolívar, en ese decreto que lo pueden encontrar ustedes en el documento, yo pues no voy a profundizar, simplemente es la primera vez que él habla de minería y lo que dice ahí es que las minas serán de propiedad de la República. Ojo, porque en el contexto legislativo hemos utilizado históricamente tres términos en el sentido de los derechos de las minas o los recursos naturales o activos mineroenergéticos, y el subsuelo se habla de república, de nación y de estado. Y las tres cosas tienen un contexto diferente o una configuración diferente. No es lo mismo una república que una nación o que un estado. Hoy en día, los recursos naturales y el subsuelo son del Estado. El Estado somos todos los colombianos. O sea, hoy en día, todos esos recursos, todos somos copropietarios, porque el Estado lo conforman los ciudadanos. Es muy diferente a una nación que está conformada por también los ciudadanos, pero tienen en cuenta el contexto geográfico, sus limitaciones físicas. ¿Sí? Y cuando uno habla de la República, obviamente está refiriendo al hecho político como tal y sus gobiernos. Entonces son cosas totalmente diferentes, por lo cual cuando hoy una petrolera le dice al campesino que él es dueño del suelo, pero no del subsuelo, ahí está diciendo mentiras o está equivocado. La empresa petrolera que le dice al campesino que él no es dueño del subsuelo porque como lo dice la Constitución en su artículo 332, el subsuelo y los recursos naturales son del Estado y como lo ha dejado claro la Corte Constitucional en varios fallos, incluido el fallo que tumbó la delimitación del páramo de Santurbán, dice en ese fallo que por ser los páramos y los recursos naturales del Estado y el Estado somos todos somos Estado, por eso pues establece la Corte Constitucional de que debe consultársele a las comunidades, ¿sí? Por ser dueñas también, o sea, somos copropietarios. Lo mismo ocurrió con un fallo sobre una tutela en Salento, Quindío, por allá de una mina de oro, y también un fallo que hubo en Pijao, Quindío también. O sea, han habido varios fallos de la Corte Constitucional donde ha dejado claro ese concepto. El Estado somos todos nosotros. O sea que el finquero es dueño de la superficie, o sea, el suelo, como persona individual, pero es también copropietario o dueño en forma colectiva del suelo. Y ese es el espíritu también de la ley 141 de 1994 y la 756 del 2002 sobre la distribución de las regalías, y en la Constitución de 1991 en sus artículos 360 y 361 queda claro que las regalías son una compensación y que debe haber un derecho de igualdad o una equidad en la distribución de esas regalías, y por eso todos los entes territoriales, sean productores o no, o sea, sean petroleros o no, o sean mineros o no, todos los colombianos tenemos derecho al disfrute de las regalías, porque esos recursos del subsuelo es de todos. Entonces, en ese sentido, pues queda claro eso. Entonces, el libertador Simón Bolívar, lo que dice Oscar García en su artículo, es que lo que él dijo en el decreto de Quito de 1829 es que simplemente pues las minas pasaban a ser de la República, en otras palabras las nacionalizó, pero dijo que se seguirían adjudicando. Ojo, hay tres cositas que Bolívar dijo ahí. Uno, que se nacionalizaban todas las minas que pasaban a la República. Dos, que se adjudicarían mediante el mismo modelo concesionario que venía utilizando la corona española, y que cuando ya se organizara la República como tal, pues el Congreso se encargaría de legislar al respecto, pero que por el momento se seguiría utilizando el modelo concesionario que utilizaba el rey de España.
Y en tercer lugar, lo otro que dijo Bolívar es que los que tenían derechos adquiridos, o sea, quienes ya tenían minas que les había adjudicado el rey, se les respetaban los derechos. Y eso se mantiene desde esa época, desde que somos República de Colombia, a quien ha tenido derechos, inclusive de mucho más atrás, de la época de la colonia, se le respeta. Aquí en Colombia los derechos adquiridos se respetan y es lo que se habla de la seguridad jurídica. Ojo, seguridad jurídica es que a un ciudadano o a una empresa, ¿sí?, ya sea natural o jurídica, se le respetan los derechos adquiridos, ¿sí? Y eso se cumple en muchos contextos de la vida. Por eso en Colombia las leyes no son retroactivas, o son retroactivas solo si le conviene a quien tiene derechos anteriores. Me explico. Si la nueva ley le mejora las condiciones a alguien, él puede pedir de que se le aplique la nueva ley, si lo mejora, pero no para mejorarlo. En Colombia los derechos adquiridos se respetan y también obviamente cuando hay cosas que se logran y se mantienen por mucho tiempo, por ciertos años, se consideran derechos adquiridos. Ojo con eso. Entonces, por ejemplo, en baldíos, en tierras baldías, quien las ocupa por mucho tiempo, más de 15 años, creo que lo bajaron a 10, tengo que preguntarle a mi hija que sabe de eso, de tierras. Creo que con 10 años, antes era con 15 años de ser poseedor usted de un territorio, ocuparlo, ya sea que lo haya colonizado o no, como ha ocurrido con el eje cafetero, el sur de Bolívar y lo mismo Orinoquía. El solo hecho de usted estar ahí por más de 10 años o 15 años, que es la duración que yo sabía, usted ya tiene los derechos adquiridos y por eso puede solicitar a la agencia de tierras, antiguamente el INCODER, puede pedir de que le titule, porque ya son derechos que usted ya adquirió. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si en una finca usted permite que el vecino pase por la mitad de su finca como servidumbre para que pase a la finca de él, después de 5 años usted ya no puede cerrar el paso y decirle al vecino, compañero, usted ya no lo puedo dejar que cruce mi finca. Después de 5 años eso ya se convirtió en una vía pública y es un derecho ya adquirido. Igualmente hay campesinos, por ejemplo, en los llanos orientales es muy común o que ocurre eso, de que llegan las petroleras y llegan a explorar y hacen uso de las vías privadas terciarias que los mismos campesinos pues han hecho a pica y pala ahí para ellos acceder a sus fincas, y pues las petroleras llegan y hacen uso de esa finca, de esa carretera, perdón. Y al campesino pues le pagan ahí inicialmente unos derechos por el uso de la vía. Y cuando cumplen 5 años, pues ya le dicen, compañero, ya no le pagamos más derechos porque ya se convirtió en vía pública porque él permitió que ellos la usaran durante 5 años. Entonces, muchas veces el campesino no conoce eso que está en la ley, así como cuando lo impactan sus cuerpos de agua y sus suelos por efectos de derrame de hidrocarburos o vertimiento de aguas. A veces pues ocurren incidentes ambientales y les afectan su finca. El abogado de la empresa petrolera les da caramelo, ¿sí?, ahí por 3 años, porque a los 3 años se vencen los términos. Entonces, si a los 3 años no le indemnizaron, ya no le indemnizan. Y le dan caramelo pues para que el campesino no demande. Y si en los 3 años después de ocurrido el suceso, el campesino no demandó, ya no puede demandar, ¿sí?, porque ya él perdió la vigencia de esa demanda. Lo mismo sucede, por ejemplo, bueno, cuando es con el Estado son 5 años, cuando es con privado son 3 años. Entonces yo también doy como ejemplo cosas que muchas veces la gente no sabe, y es que
Por ejemplo, si usted le es infiel a su señora o viceversa, y usted la perdona en su infidelidad, y luego vuelve y es reincidente, y después usted resulta ya cansado de los cachos, ir y solicitar el divorcio, si usted ya perdonó los cachos una vez, se pierde ese derecho de divorcio, ese causal de divorcio se pierde. Eso muchos no lo saben. Y lo primero que hace un juez de familia cuando una pareja va, el afectado, el cachoneado va y pide el divorcio y dice, vengo a separarme y utilizando el causal de divorcio de la infidelidad, lo primero que pregunta el juez o la juez es, ya le había puesto los cachos antes, ya había sido infiel y usted ya lo ha perdonado. Y si el afectado dice que sí, la cagó, porque entonces el juez le dice, usted perdió el causal de divorcio porque usted ya lo perdonó. Y si uno perdona una vez, pues se considera un acto consentido. Acto consentido, ojo con esos términos. Yo les hablo de todo esto porque pues, yo soy ingeniero de petróleos, al igual que ustedes lo van a hacer muy pronto, pero uno debe tener algo de abogado. Y uno como profesional debe saber de todo un poquito. El hecho de que usted no conozca la ley no lo insonora, es que No lo exime de cumplirla. Exonera. No lo exonera, gracias compañero. No lo exonera. El hecho de que usted no conozca la ley no lo exonera de que tiene que cumplirla. Entonces, esas cosas ocurren muy en común, muy frecuentes. Eso le pasó a un hermano mío que duró casado 23 años y él se separó, y él se había casado, ¿sí? Y se separó y al mes de separado fue y se casó con la amante que tenía y se casó por la iglesia y todo. Entonces la primera esposa procedió a demandarlo por bigamia. Y oh sorpresa de que la demanda la perdió porque el primer matrimonio no había sido registrado. O sea que lo que vale es el registro del matrimonio y no la ceremonia en sí. ¿Sí? No la ceremonia. Si usted se casa por cualquier iglesia o religión, o por lo civil, ya queda registrado. ¿Eh? Pero lo que vale ante las leyes de Colombia no es que hoy se casó allá por la iglesia católica o testigos de Jehová o la iglesia cuadrangular, no. Lo que vale es el registro del matrimonio, el registro civil en una notaría o en un juzgado, si lo hizo por el civil, pues ese es el que vale. Entonces, mientras no se registre el matrimonio, no están casados. Por lo cual mi hermano no estaba casado en la primer matrimonio. ¿Cómo la ven, compañera? Entonces son simplemente ejemplos que les doy porque uno pues debe abrir el ojo, ¿sí? Debe estar pendiente de esas cosas porque la mayoría de demandas se pierden por eso. Los abogados no es que sean tramposos y como la fama que tienen y están estigmatizados de que son corruptos y ladrones y cuando los invitan a almorzar lo primero que piden es róbalo. No, es que ellos se conocen las leyes y saben de la gran falacia, flaqueza o la gran debilidad que tiene el pueblo, en el cual se considera que el pueblo es ignorante en ese sentido. Y eso que hay abogados por todos lados, porque todas las universidades tienen escuela de derecho, imagínense. Hoy se sube uno a un taxi y la probabilidad de que el taxista sea abogado es del 90%. ¿Eh? Y de que sea ingeniero de petróleo, pues del 80%. Pero eso es lo que hay abogados a la lata. ¿Sí? Entonces, los abogados saben de esa debilidad de que el pueblo no lee, y es que el pueblo no lee. Yo doy charlas a las comunidades y lo primero que yo pregunto es, levanten la mano los que han leído la Constitución. Mire, compañeros, auditorios de 500, 800 personas y ninguno levanta la mano. O sea, no se han leído la Constitución. Entonces, si uno no se ha leído la Constitución del país donde vive, imagínese, apague y vámonos, porque usted no conoce ni siquiera cuáles son sus derechos. ¿Bien? Ese es un problema berraco. Yo digo que aquí, el que no se haya leído la Constitución y no la conozca, pues no
no merece tener cédula. En Venezuela usted va a sacar la cédula y le toca presentar un examen de constitucionalidad, lo mismo que en Estados Unidos, para darle la residencia. Porque si usted no conoce la constitución del país en el que va a vivir y va a ser ciudadano, pues está jodido. Aquí en Colombia no. Y no lo exigen pues para que el pueblo siga siendo ignorante. Porque cuando usted conoce la constitución, pues obviamente conoce cuáles son los derechos colectivos, conoce cuáles son los derechos fundamentales, conoce el derecho a la protesta, que está en el artículo 38 de la Constitución, conoce el derecho de petición, que está en el artículo 23, conoce todos los, digamos, los delitos contra el medio ambiente, que son 42 artículos de la Constitución que tienen que ver con el ambiente. Por eso muchos dicen que la Constitución de 1991 es una constitución ambientalista. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo, mire, también compañeros, háganlo como cultura general. Ahorita que tienen tiempo y que ya pues no se pierde tanto tiempo en ocio por allá yendo a discotecas, porque no pueden ir ni a eventos muchas veces sociales, culturales, ir a vitrinear por allá a un centro comercial o ir a cine. Ese tiempito aprovechenlo para leer y mire, leas en la Constitución. Yo digo que más importante en un hogar, en una familia, te pones a leer la Biblia, que muchas la hacen, y eso está bien, porque les regocija el espíritu y alivia la parte psíquica. Compañeros, léanse la Constitución, lo pueden hacer en familia. ¿Sí? Yo lo hago en mi hogar y lo hice hace muchos años cuando mis hijos estaban todavía niños, y de ahí fue que a mi hija le nació el gusto por estudiar Derecho. Pero yo lo hacía y todos los días nos leíamos un artículo de la Constitución. Como son 360 artículos, pues no, son más. Usted en un año ya se ha leído toda la Constitución y la ha dominado. Entonces, adquieran eso por cultura. Yo digo que así como en la sala de la casa tienen ahí un madero con la Biblia abierta y que nunca la leen, pongan la Constitución ahí también y la leen. Y también le pueden poner una vela. Yo creo que es más importante dentro de la convivencia humana y ciudadana, es más importante conocerse la Constitución que los mismos pasajes de la Biblia. Bueno, compañero, entonces ese es el punto de vista de Simón Bolívar. Ahora, ¿qué pasó con Bolívar? Ustedes saben que después vino la Constitución allá de Ocaña y viene el mierdero ahí con Páez y con Sucre, y se separa Venezuela y se separa Ecuador, se acabó la Gran Colombia, se viene el Libertador a Bogotá y Santander, que estaba vicepresidente, ya tenía el control, y llegó Bolívar a querer imponer la Constitución que traía de Lima, de Perú, y entonces le dijeron que ni mierda soldado y lo sacaron volando. La noche esa septembrina que casi lo pelan, y entonces él decide irse para Europa y allá llegó a Santa Marta y ahí peló caputera. Entonces esa intención de Simón Bolívar de querer legislar sobre la minería, por lo cual dijo, dejémoslo como está y utilicemos el mismo modelo de la corona española, compañero, eso se quedó ahí. ¿Por qué? Porque luego vinieron las guerras internas civiles bipartidistas de lo que era la Confederación Granadina, nace el Partido Liberal, obviamente con las ideologías de Santander, y nace el Partido Conservador con las ideologías de Bolívar, y eso, pues ese sectarismo se mantiene, y eso pues ha llevado a que en Colombia nunca ha habido paz. Y nadie le paró bolas a eso y siguió el modelo concesionario, y nos llegó la industria del petróleo bajo un modelo concesionario, y a la industria del petróleo pues se le dio la misma connotación de la minería. El petróleo fue con esas mismas características. Aquí legalmente llega a hablarse
del petróleo es con la Ley 30 de 1903, hasta ahí, pero aquí sigamos con el siglo XIX, pues en la Constitución de la Confederación Granadina de 1858 se establece que las minas siguen siendo explotadas bajo modelo concesionario, no hubo ningún cambio. Y luego viene algo importante, que eso sí es bueno destacar, y es la Constitución de los Estados Unidos de Colombia en 1863. Esa es la Constitución de Río Negro. En esa Constitución nace los Estados Unidos de Colombia, que es un modelo federalista como en Estados Unidos, donde cada estado es soberano. Entonces, cada estado ya legislaba por su cuenta. Y hubo obviamente estados como Antioquia, que legisló sobre minería y creó un código minero, que se llama el Código Minero de Antioquia. Santander fue estado soberano, lo mismo que Bolívar, el departamento de Bolívar también fue un estado soberano, el departamento de Magdalena, que incluía lo que hoy es La Guajira y el Cesar. Y todos estos estados postulados, cada uno legisló sobre minería, pero lo único trascendental que uno puede decir es que en algunos de esos estados, la propiedad del subsuelo pasó a ser, y de las minas, ¿no?, pasó a ser privada, propiedad privada, o sea, digamos que en contraposición a lo que había determinado Bolívar en 1829, pues muchos estados dijeron no, el dueño de la mina, pues que explote la mina, el dueño de la mina, es minería privada. Entonces, ya en la ley 106 de 1873, más conocido como el Código Fiscal, que es lo que hoy llamamos el Estatuto Tributario. En otras palabras, esa ley 106 de 1873 es como una reforma tributaria de la época. Se establecen los impuestos, impuestos a la explotación minera, todo lo que tiene que ver con la parte fiscal. Y la traigo a colación porque la ley 103, la ley 30 de 1903, lo que establece es que al petróleo se le da la misma connotación de la minería. Mejor dicho, más precisamente, del carbón. Entonces, en la ley 30 de 1903 se estipula de que el petróleo será considerado fiscalmente de la misma manera como se hace con el carbón. Bueno, eso obviamente como para tratarlo así, y también es bueno, ahí al final de la diapositiva vemos que también en 1873 el Estado soberano de Santander expide la ley 17, y esa ley 17 le da libertad a que cualquier ciudadano pueda hacer uso también de los manaderos de carbón, de petróleo y las minas de carbón para su uso privado. El Estado soberano de Santander fue uno de los que, digamos, le dio connotación de derecho privado a las minas de carbón y a los manaderos de crudo. En esta época, pues el manadero que había y se conocía por su gran cantidad de crudo que afloraba a la superficie era el de Infantas. Y por eso en aquella época, hacia 1873, José Aquileo Parra, que si usted va aquí a Bucaramanga, a la gobernación, en el parque García Rovira, cuando termina la calle 36 y se encuentra con el parque, ahí hay una estatua. Y esa es la estatua de Aquileo Parra, ahí al frente de la plaza de Galán, que también está la plaza Galán frente a los juzgados. Ojo que José Aquileo Parra tiene dos cosas muy importantes para nosotros los santanderianos y para los no santanderianos y que son petroleros en términos de petróleo. ¿Por qué? Porque Aquileo Parra se acogió a esa ley 17 de 1873 y él explotó los manaderos de Infantas, comercializó crudo, obviamente no con fines de refinarlo ni nada de eso,
pero sí para usos de impermeabilización de canoas, las famosas garlantinas que subían y bajaban por el río Magdalena para impermeabilizar chozas y todo eso. Él montó un negocio con eso en Barranca Bermeja. Y la otra connotación de Aquileo Parra para nosotros es que ha sido el único presidente que ha tenido Colombia de Santander, ¿no? O sea, el único presidente santanderiano que ha tenido Colombia ha sido Aquileo Parra. Nosotros en Santander hemos sido huérfanos de tener un presidente. Y Aquileo Parra pues, fue presidente encargado, ¿no? Fue encargado por allá en el año de 1882, fue encargado por unos mesecitos de la presidencia antes de que la asumiera Rafael Núñez, ¿sí? Entonces, nosotros no hemos vuelto a tener presidente. Hemos tenido, en cambio, los paisas han tenido como 8 presidentes, lo mismo los de Cauca, allá en Popayán, sobre todo en el siglo XIX, casi todos los presidentes eran de Popayán, Cauca. Entonces, en eso hemos sido huérfanos y por eso, pues, tampoco hemos tenido un desarrollo en obras de gran magnitud para el departamento, porque si uno no tiene gobernante, pues, no hay recursos significativos para la región. Entonces, así por encima, pues Aquileo Parra hizo uso de ese petróleo, no con fines de refinación, repito, pero sí le dio fines comerciales y utilizó los mismos manaderos de Infantas. Entonces, ya sobre Infantas estamos hablando desde 1536, con Gonzalo Jiménez de Quesada, pues también tuvo conocimiento de ese manadero. José Rueda Domínguez de Bucaramanga, lo mismo que Geo von Lengerke, y obviamente pues Aquileo Parra. Entonces, va a pasar a la siguiente diapositiva, ya sobre antecedentes legales y contractuales. Me avisan porque debemos salir faltando un cuarto. Esa es una de las cosas que nos pide la UIS o la Vicerrectoría Académica. Debemos abandonar la plataforma 15 minutos antes para que puedan acceder al aula los que entran a las 4 de la tarde. Yo me pongo a hablar paja y se me olvida, entonces ustedes cuando falte un cuarto para las 4 me avisan. Eso es lo malo de la plataforma de Zoom. En cambio, en la plataforma de Teams, la de Microsoft Teams, ahí uno puede durar hasta las 4 en punto y no hay problema, porque inclusive puede uno seguir de largo, porque esa aula que uno crea ahí, o sea, el equipo que uno crea ya es exclusivo solo para nosotros. Pero lógicamente estamos haciendo uso del Zoom por efecto de que se graba automáticamente y así nosotros suspendamos la grabación. En el caso mío la suspenda, ella internamente tiene otra grabación que es la que la universidad tiene como control de asistencia. Bueno, entonces, en 1883, compañeros, es importante que ustedes tengan en cuenta que fueron el primer pozo que se perforó en Colombia, que fue el pozo Tubará. Tubará es un municipio que hoy pertenece al departamento del Atlántico, pero que en su momento, allá de esa época, que eran los Estados Unidos de Colombia, eso pertenecía al Estado soberano de Bolívar. Lo que hoy es el Atlántico, eso era de Bolívar. Y allá en una zona que es propiedad privada del subsuelo porque tienen cédula real de la época de la colonia y del cual hoy hay más de 240 descendientes que andan ahí buscando un inversionista para que vuelvas a echarle mano allá a ese campo petrolero, porque eso es un campo, eso tiene 6 pozos. El primer pozo que se perforó fue allá, en Tubará, el primer pozo en Colombia. Obviamente no fue bajo un modelo concesionario, no fue adjudicado por el Estado o por el gobierno nacional, porque fue en un área que es propiedad privada. Y lógicamente una empresa petrolera o un inversionista negocia es con el dueño. Y como allá el subsuelo es privado, pues negoció es con los dueños del subsuelo y no con el Estado, ¿sí? Lo mismo, pues el resto del territorio que no es propiedad privada, sino que es del Estado, quien administra ese subsuelo es el Ejecutivo, o sea, el Gobierno Nacional, y eso es un mandato que está establecido en la Ley 120 de 1919.
el Congreso de la República, en la Ley 120 de 1919, que estaremos viendo en la próxima clase, ahí el Congreso le delegó la administración del subsuelo y de los recursos naturales al Ejecutivo, al presidente. El Congreso tuvo ese manejo desde 1913 hasta, con la Ley 75 de 1913, hasta la Ley 120 de 1919. O sea, ya llevamos 100 años donde el Ejecutivo, o sea, el presidente o el gobernante de turno, es quien administra el suelo y los recursos naturales por orden del Congreso. Por eso, desde 1919 hacia acá, excepto las regalías, todo lo que tiene que ver con el petróleo se maneja por decreto. ¿Y quién es el que expide los decretos? El presidente. ¿Y por qué lo hace el presidente? Porque tiene esa delegación desde 1919. Eso es lo que yo he querido cambiar, pues haciendo parte del Congreso como asesor. He buscado que los congresistas le quiten el manejo del subsuelo al presidente de turno, porque no tenemos una política petrolera estable y duradera, sino que cada presidente legisla como le da la gana y lo hace con intereses personales más no nacionalistas, y lo que buscan es enriquecerse en ellos y obviamente dejarse sobornar de los inversionistas y sobre todo de las multinacionales, y muchas veces manipularse, se dejan manipular de gobiernos extranjeros, y por eso pues legislan por decreto acomodándose a las condiciones que les imponen cuando los manipulan o los sobornan, y por eso no legislan a favor del pueblo, sino a favor de las multinacionales. Y por eso hoy tenemos un modelo concesionario, como les comenté al principio de la clase, retardatario, un modelo saqueador y un modelo que no nos genera grandes dividendos. Los dividendos que estamos recibiendo de la industria petrolera, vuelvo y les repito lo que les dije en la clase pasada, la primera clase introductoria, lo recibimos de Ecopetrol, ¿sí? Ecopetrol, y es producto de lo que se descubrió y se heredó con la terminación de los contratos de asociación del periodo de 1974 al 2004. De eso es que vivimos. Pero de lo que ha venido del 2004 hacia acá con el modelo de la ANH, yo les voy a mostrar aquí las cuentas a ustedes con documentos oficiales para que se vayan de culo y se den de cuenta que esa mierda a nosotros no nos va a dejar en nada. Bueno, nada no, impactos, ¿no? Ambientales, sociales, económicos y culturales, y prácticamente es un saqueo colonialista. Pero yo quiero que ustedes mismos lo vean y que tengan esta información. Yo se la voy a dejar a ustedes, aunque es supuestamente confidencial con fines de un debate de control político. Pues yo lo uso con fines académicos y espero que cuando terminemos el semestre ya hayamos hecho el debate de control político, y ya cuando se haga el debate de control político esa información se convierte en información pública y ustedes la pueden tener, pero yo aquí se la puedo a ustedes mostrar, obviamente, para que ustedes tengan credibilidad en lo que yo les estoy dando y que no digan, como dicen muchos contradictores míos, inclusive no solo colegas de la industria petrolera, sino hasta colegas y compañeros de la UIS, docentes, que dicen que yo lo que hablo es mierda. Entonces, ustedes mismos van a ver esa información oficial y sacan sus conclusiones y se dan cuenta que lo que el profesor Vanega dice no es mierda, sino que es una gran verdad, y que el pueblo colombiano no ha despertado, no ha abierto los ojos y no ha mirado que cuando se nos agoten los yacimientos maduros que explote Ecopetrol, pues vamos a quedar mamando, porque se puede descubrir un nuevo Cusiana con una producción de 1 millón de barriles día, pero esa mierda no es para nosotros, ¿sí? Y ni empleo nos dan, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a sacar, a reducir su cédula y el sentido nacionalista, porque eso es lo que nosotros tenemos que pelear. No ir en contra de la industria petrolera, ni más faltaba, sino que lógicamente eso sea algo gana-gana. El inversionista gane, como es natural, pero que nosotros también nos beneficiemos con esos recursos para jalonar el desarrollo económico y social de un país pobre
que tiene la salud quebrada y que se necesita potencializar más con esta pandemia, y una educación que debe mejorarse porque es de muy mala calidad. Mientras no tengamos un pueblo educado y bien educado, con investigación cierta, con transferencia de tecnología, pues compañeros, vamos a seguir en el subdesarrollo. Y mientras sigamos en el subdesarrollo, pues las grandes potencias nos van a seguir saqueando o explotando. En otras palabras, nosotros seguimos siendo colonia. Entonces, volviendo al cuento que nos compete hoy en la clase, ese pozo Tubará fue el primer pozo perforado y obviamente fue bajo el modelo de percusión, ¿no? El método de percusión. Recuerden que el primer taladro con broca, con lodo, con mesa rotaria, Kelly, Tudel y toda esa cosa fue en 1901 y fue el primer pozo perforado fue el Splendington de Texas y el que diseñó ese taladro fue el ingeniero Lucas. Entonces, aquí en esa época, 1883, pues ese pozo fue por percusión, al igual que el de Tituciril, y en toda esa década del 1860 a 1901, pues todo era por percusión. Y aquí quienes se unieron fue Manuel María Palacio, que era un comerciante de Barranquilla, David López, quien era un comerciante de Cartagena, y a ellos contrataron a un geólogo llamado Luis Strimper para que él les hiciera la perforación de los pozos. Y esos pozos produjeron petróleo. Vuelvo y repito, hay 6 tubarás. Producían petróleo que era utilizado en Cartagena para alumbrar las murallas allá con esos mechones. Cartagena ya se alumbraba de noche las calles con petróleo traído de las Islas Martinica. Entonces, si no hablamos de los primeros pozos en Colombia y lo que el año pasado la ACP y ACIPEL celebraron de los 100 años de la industria en Colombia, si nos miramos como referencia por pozos perforados, los primeros pozos perforados no fue los pozos Infantas 1 e Infantas 2, como muchos lo dicen, es falso. ¿Sí? Inclusive, yo tengo un archivo hecho por un ingeniero, un ingeniero industrial, en el cual ese ingeniero industrial trabajó para Rexol en el año 2012 e hizo un compendio de los pozos perforados en Colombia. A ver si lo encuentro aquí, se lo muestro, para que ustedes vean el historial. Ese documento está en Excel y se lo voy a regalar a ustedes para que lo tengan, porque es muy bueno que un ingeniero de petróleo pues tenga ese archivo de pozos. Está hasta el año 2012, obviamente. Ustedes inclusive lo pueden complementar hasta la fecha entrando a la página del Ministerio de Minas o la página de la ANH. A ver si lo encuentro por aquí. Venga, ya sé dónde tengo este archivo. Ya que me acordé, lo voy a buscar porque casi siempre les prometo que se lo voy a enviar y se me olvida. Entonces, de una vez hagamos. Es un documento muy importante. Busco aquí.
Hoy tengo una conferencia a las 7 sobre fracking, los cursos pilotos, si les interesa entrar, pueden verla. Oye, quería ver si no encuentro ese documento. Ya ver si lo encuentro por aquí. Luis. Le cuento que no lo encontré en mi computador. Ahora lo estoy buscando en una memoria, disco duro externo. A ver si aquí está. Ese archivo me lo envió una egresada de ingeniera de petróleo de ahí de la Escuela de Petróleo, de la UIC, que terminó trabajando con Repsol, fue trasladada a Madrid y en Madrid ella haciendo un estudio de prospectividad en Colombia para la exploración y los bloques que tenía Repsol en Colombia, tuvo acceso a ese archivo que no lo tiene ni siquiera el Ministerio de Minas, y ella me lo regaló, me lo envió por correo, y con eso le he ganado más de una pelea de Ecopetrol, porque ese archivo tampoco lo tiene Ecopetrol, yo se lo regalé a ellos, lo que demuestra que muchos manaderos que hay en el Magdalena Medio son pozos. ¿Por qué? Porque usted aquí en ese archivo están las coordenadas geográficas de los pozos perforados por la Tropical Oil Company y por la Colombian Petroleum Company. Esa información obviamente que ellos se la llevaron, no estaba, repito, en los archivos del ministerio ni de Ecopetrol. Y cuando uno va con una GPS y se para en esas coordenadas, se para en el manadero y busca y da las coordenadas, coinciden con las coordenadas de pozos. O sea que muchos manaderos que hay en el Magdalena Medio son pozos abandonados, pozos viejos,
que no fueron, o sea, uno dice abandonados, pero realmente fueron mal abandonados por parte de las antiguas empresas petroleras. Ellos inclusive los archivos se encuentra de que esos pozos le sacaron los revestimientos para usarlos en otros pozos, o sea, fueron pozos que se perforaron, se hicieron pruebas de producción y no fueron rentables porque no producían por flujo natural. Son pozos de hace casi 100 años. Y como no producían por flujo natural, pues no le veían un gran potencial. Y como no salía el crudo a superficie en ese momento, pues ellos no le colocaban válvula de superficie, ni lo sellaban con cemento ni nada, sino le sacaban el revestimiento, lo llenaban de lodo y le metían un tapón de balso. O sea, un palo ahí. Entonces, eso con el tiempo, pues, ustedes ya saben que el lodo se biodegrada, lo mismo que los tapones de madera, de balso, pues se pudren. Si el pozo llegó al yacimiento y así no tuviera un gran potencial, pues el crudo, con el pozo lo que le hicieron fue una ruta de migración al crudo, y en su momento, pues el lodo, por su presión hidrostática, pues lógicamente controla bajo el flujo de la formación. Pero con el tiempo el lodo se biodegrada y el crudo se viene. ¿Sí? Ya la presión hidrostática no es la misma. Y obviamente, pues, esos se convirtieron en manaderos, de los cuales, pues, el petróleo en su momento no les quiso parar bolas. Pues no les para bola, ¿no? Hoy en día son una fuente de contaminación de muchos caños, quebradas y fincas. Y yo con ese archivo me he puesto la tarea de recorrer el Magdalena Medio, con las coordenadas en mano, con GPS, sobre todo pues campesinos que me han manifestado que están gravemente afectados por esos manaderos. Ya lo encontré, compañero. Faltan 2 minutos, pero vamos a robarle al próximo que vaya a ingresar. Vamos a robarle un momentito de tiempo. Un archivo grande. Entonces, aquí voy a mirar. ¿Ustedes están viendo? No. ¿Aló? No, profesor. Solo vemos los antecedentes. No, Profe, solo señor. estamos viendo la Solo se ve la diapositiva. diapositiva. En la diapositiva, ¿no? Espérenme aquí a ver por qué. Voy aquí, espero otra función. Ya les voy a mostrar. Compartir este documento es el que les digo, yo lo tengo ahí ya sombreado porque lógicamente he hecho uso de él y es una información muy buena. Quien hizo este archivo que trajo para Repsol hoy es funcionario de Ecopetrol, paradójicamente, ¿no? Y me imagino que Ecopetrol pues ya tendrá esta como fuente de él, porque él fue el que lo hizo para Repsol. Entonces, como se pueden dar cuenta, después de los pozos, Tubará. Ustedes ya lo vieron, ¿no? Ya están viendo el Excelsi. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, después de los pozos Tubará, fueron en 1883 el primero y hubo 6 pozos hasta 1896. Hubo perforación de pozos. Aquí hay, en este registro que no aparecen los Tubará, está el APA 1 perforado en la cuenca de Ranchería, esa Ranchería, exploratorio de 1900. ¿eh? 1900. ¿Quién lo perforó y lo operó? Dice que es desconocido. ¿Qué dice aquí? Que tuvo problemas de colapsamiento, o sea, por eso fue abandonado. Y aparece toda la información. Abandonado. Aparecen las coordenadas. ¿En dónde fue? En el departamento de La Guajira hoy.
Bueno, toda esta información es muy valiosa. Esto es un trabajo que no lo hace cualquiera. Está bandeado para uno, las llaves 1, también de 1900, o sea que en 1900 se perforaron 2 pozos. En 1906 perforó las perdices 1, Turbaco 1 también en 1908, Carmen 2 en 1908, Carmen 1 en 1908, todo esto es en la costa Caribe. Pero lo más importante para que ustedes se den cuenta, porque muchos creen que en la Cira Infanta los primeros pozos fueron Infantas 1 e Infantas 2 en 1918. No, señores, el primer pozo perforado en la Cira Infanta fue la Cira 141, perforado en 1908. Completado, produjo petróleo y lo perforó la Standard Oil. No la Tropical Oil Company, porque la Standard Oil compra la Tropical Oil Company hasta en 1921. Turbaco 2, Turbaco 3, Turbaco 8, todos esos 1910, 1911, 1911 se perfora otro en la Cira. También produjo petróleo por la Standard Oil. ¿Sí? Turbaco 4, Lobo 1, mire, Perdices 6, que produjo gas, 1912. O sea que en las Cira Infantas el primer pozo fue en 1908 y obviamente quien trajo a los del Standard Oil fue Roberto de Mares. Pero ya en la próxima clase les cuento por qué no aparecen estos pozos como oficiales, pero les adelanto. Esa concesión de 1905, tanto la de Mares como la de Barco, fueron ilegales y el Congreso de la República en 1909 declaró eso ilegal y esas concesiones se declararon caducas por el Ministerio de Obras Públicas en 1911. ¿Sí? Por lo cual, por eso no figuran oficiales. Inclusive, ya el Infantas 1 y Infantas 2 aparece en 1918. ¿Sí? Entonces, todo eso que cuentan de historia de Colombia, de inicios de la industria petrolera, no es como la cuenta. Yo por eso he decidido pues, hacerles un recuento de la historia del petróleo en Colombia para que ustedes, como futuros profesionales, pues conozcan la información verdadera. La historia que yo les voy a terminar de contar en la próxima clase tiene que ver con documentación que obtuve como perito del Consejo de Estado de una acción popular que interpuso el bisnieto de José Joaquín Borges a raíz de una acción popular. Entonces yo tuve acceso a documentos que son extraídos de los anacales del Congreso de la República. No es historia de Ecopetrol y de sus funcionarios quienes son los que han escrito la historia en Colombia, sino es historia del Congreso de la República, en la cual pues tuvimos acceso y obviamente es una historia muy diferente a la que nos han contado a nosotros. Entonces, compañeros, me recuerdan la próxima clase que hemos quedado, para que yo obviamente me acuerde que hemos quedado aquí en los pozos Tubará, para poder continuar con la historia de 1886, cuando el gobierno adjudica la concesión a Jorge Isaac para la explotación de petróleo y carbón en la región Caribe. Entonces, compañeros, muy buenas tardes y que tengan un resto de semana y un fin de semana muy feliz. Muchas gracias. Igualmente, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Ingeniero, ingeniero. hasta la próxima clase.